importancia de lo que están aprendiendo. ¿Ya? Si no le explicas la importancia de lo que están aprendiendo, entonces no te va a servir de nada. ¿De acuerdo? No te va a servir de nada. Vas a estar igual en el punto 3 por más que participen todos. Ya. El propósito de la sesión, ¿qué es el propósito de la sesión? Me pregunto, ya, bien, ¿qué es un propósito de la sesión? Es lo que tú quieres lograr durante toda esa actividad de aprendizaje. Si colocas, por ejemplo, ¿no? Identificamos las partes, o mejor dicho, identificamos los argumentos en un texto. Entonces, ese es tu propósito. Tienes que llegar a que el estudiante identifique los argumentos. Así es simple. El propósito que tú coloques al inicio. Claro, todo eso depende de la competencia que vas a desarrollar, de la capacidad que vas a desarrollar y de los desempeños que vas a desarrollar. Hay que tener bien claro eso, hay que manejar muy bien eso. Si nosotros no manejamos lo que es capacidades o desempeños específicos, nos va a costar. Tenemos que estudiarlo bien. Antes de la sesión tenemos que estudiar bien en qué competencia, capacidades y desempeños me voy a centrar. Es importante para poder armar mi propósito. Y a ver, si cambio la estrategia, no, pues, o sea, si tú vas con una estrategia que se le va a explicar previamente al comité, ¿no? Y de pronto cambias la estrategia, lamentablemente no lo vas a poder colocar, ¿no? No lo vas a poder haber dicho, pero si lo haces en el momento, para que con la finalidad de que involucrar a todos los estudiantes, entonces va a ser permitido, ¿no? Porque esa es tu finalidad y al final de la sesión hasta puedes explicarlo, ¿no? ¿Debemos socializar los criterios de evaluación? Sí, se socializan los criterios de evaluación. Eso no está en esta parte, no es parte de esto, pero sí se socializa. Ahorita ojo, concéntrense en preguntas que tengan que ver con la rúbrica 1, por favor, para no irnos por la tangente, porque seguramente van a hacer preguntas que no tengan que ver con esa rúbrica. Sí, la respuesta es sí. ¿Se pueden socializar los criterios de evaluación? Al inicio, sí. Es necesario socializarlos. Ya. Los criterios de evaluación, ¿en qué momento de la sesión se deben dar? Ya, a ver, los criterios de evaluación, otra vez, al inicio. Inicio de la sesión. Ya, en la parte del inicio de la sesión. ¿El instrumento de evaluación se puede llevar escrito, papelote, para dar a conocer a los estudiantes? Claro que sí. Tú puedes llevar todos los materiales que quieras. No hay ningún inconveniente. El instrumento de fecha de evaluación al estudiante se lo da al momento ¿en qué momento? Se le da al inicio, cuando tú le explicas, para explicárselo. Él tiene que saber, el estudiante tiene que saber el propósito y el instrumento con el cual se le da valor. Es lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo. Tú estás conociendo tu instrumento de evaluación. Una vez que nosotros estamos conociendo nuestros instrumentos de evaluación, nuestras rúbricas, pasamos ya al momento de elaborar nuestra sesión, o de analizar, mejor dicho, la teoría, ¿no? De cómo se va a elaborar una sesión y luego realizar una sesión. Estamos siguiendo el mismo proceso, si se dan cuenta. Solamente que yo no se los he comentado porque ustedes ya son maestros, ya conocen de este tema, ¿no? Ya conocen de este tema. Y si no lo conocen, aquí lo tienen, o sea, es lo mismo que estamos trabajando nosotros, solo en una forma también más extensa. Entonces ya no se ubica en la sesión de los momentos como, ya no, eso vamos a ver en la otra diapositiva, Merali, no te preocupes, vamos a ver la diferencia entre momentos de la sesión, porque lo que hemos colocado ahí no son los momentos de la sesión, ya no te preocupes que lo vamos a estudiar, ¿no? Se pueden poner música clásica, wow, durante el trabajo. Sería innovador, o sea, no hay ningún punto que te niegue eso. Puedes colocar música mientras los estudiantes trabajan. Eso depende de cada uno como maestro, ¿no? Para algunos es beneficioso porque saben manejar este tema, pero para otros no les cuadra en su forma de trabajar, ¿no? Cada uno tiene formas diferentes de participar durante la clase, ¿no? Pero eso depende de cada uno, ¿no? La respuesta podría ser, si se puede, sí, no te lo prohíben, ¿no? No te lo prohíben. Ahora, recomendable depende del perfil del estudiante. Depende mucho del perfil del estudiante. Hay estudiantes que aprenden muy bien con música y otros que no. Hay que tener cuidado con eso. Ya, los criterios de evaluación en qué momento de la sesión ya dije sobre los criterios de evaluación, se dan al inicio, se olviden. Los instrumentos de evaluación se explican al inicio. ¿Pueden incluir pequeñas dinámicas cuando se tienen que hacer autonomía? Claro, las dinámicas pueden ser constantes. Ojo, es mejor si te dan libertad seleccionar una actividad que tenga mucho dinamismo, que sea muy dinámico el trabajo, para que todos participen, la verdad. Es mucho mejor eso. Es mucho mejor eso. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia de propósito? Propósito es el mismo propósito, estamos hablando del mismo propósito. Nosotros vamos a tener
un propósito de la sesión de aprendizaje. Ese es el propósito que tú vas a cumplir. La importancia no es el propósito es lo que quieres conseguir durante tu actividad. El título y el propósito pueden parecerse sin ningún problema. Puedes cambiar el título, puedes ponerlo en realidad el título libre, relacionado, claro, con lo que estés trabajando, ¿no? Pero el propósito sí tiene que ir en infinitivo, tiene que ir como ligado al desempeño. Eso es obligatorio el propósito. Tiene una forma de elaboración el propósito. El título puede ser libre, ¿no? ¿Qué elementos se debe tener en cuenta para elaborar un propósito? Ya le dije, mira, el propósito se elabora de acuerdo a la competencia que vas a desarrollar, las capacidades que vas a desarrollar y los desempeños que que buscas desarrollar en esa clase. ¿De acuerdo? En todo eso sale tu propósito. De todo eso sale tu propósito y más enfocado en el desempeño. Como le dije, tu propósito puede ser el título sin ningún inconveniente. Si se te complica, pon lo mismo en propósito y lo mismo en título. No hay problema. ¿El título puede variar? Claro, también. El propósito de la sesión se coloca en un lugar visible para todos y llamativo, que se vea siempre, para que los estudiantes tengan muy en claro siempre cuál es el propósito de lo que estás haciendo. ¿Ya? Socializar los instrumentos de evaluación al inicio es importante porque tú ahí les explicas cómo van a ser evaluados. ¿Qué vas a evaluar durante toda la sesión de aprendizaje? Tú les explicas y ellos van a ver, el profesor quiere que yo deduzca. Entonces ellos van a saber ya qué cosa se está buscando dentro de la sesión, ¿no? Ahora, en un modelo de sesión, sí vamos a dar un modelo de sesión. ¿Cuánto desempeño se puede hacer? Y ahora, el nivel de desempeño depende de la actividad que tú desarrolles. Yo recomiendo, la verdad, que sean 2 o 3 desempeños a lo mucho, para que tampoco te concentres en hacer tanto, ¿no? Porque cuando utilizas muchos desempeños es un poquito complicado porque a veces no llegas a desarrollarlos todos al 100%. Vamos a colocar, sí, todos los instrumentos de evaluación van con la sesión. Todos los instrumentos vas a tener que entregar también los instrumentos de evaluación al comité de evaluación también. Si los estudiantes dicen corten la música, claro, va a ser un inconveniente. Cada uno ya ve eso, ¿no? Si puede poner música o no, ¿no? ¿Cómo hacer humor durante el desarrollo? Bueno, eso depende de cada maestro, creo, ¿ah? Cada docente tiene una forma distinta de poder captar la atención. Hay personas que tienen la habilidad de ser muy graciosos y entonces utilizan esto para que los estudiantes participen. Pero hay otros que no tienen esta capacidad de ser tan graciosos y entonces buscan actividades para que los estudiantes participen. Todo depende de nosotros, de nuestro propio trabajo. Cada uno se conoce, sabe si tiene la posibilidad de hacer humor o no, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacer humor, el humor te brinda mucha facilidad cuando desarrollas tu sesión. Te brinda mucha facilidad. Ya, con respecto a las capacidades, depende de la actividad, ¿ya? De desempeño. Vamos a ver eso en otro apartado, ¿ya? Las capacidades y desempeño para que no quede en vano, ¿ya? ¿Cuántos criterios de evaluación podemos evaluar? Se recomienda evaluar lo que tú coloques, 12 desempeños, como le digo, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero pueden evaluar más sin ningún inconveniente, ¿eh? Depende de ustedes también. Lo ideal es evaluar 2. Propósito, escribir una carta, solo escribir una carta. Ya, el propósito lo vamos a elaborar juntos para que ustedes vean cómo se hace, ¿ya? El propósito se elabora en primera persona. Escribimos una carta, así debería ser, ¿ya? ¿Cuántos criterios de evaluación son recomendables? Depende del instrumento que vas a colocar. Si vas a hacer una lista de cotejo, puedes ir hasta 6 o 5, ¿no? Si vas a hacer una rúbrica, solamente vas a tener que evaluar 4, porque son 4 niveles. Depende, eso los criterios de evaluación, los puntos exactos, si te refieres, eso depende del instrumento de evaluación que vas a tomar, ¿no? Al inicio se socializan, ya le dije, los instrumentos de evaluación. A ver, más preguntas por acá. Profesor, ¿solo se presentará una sesión? Sí, solo una sesión nada más. Sesión e instrumentos y ficha. Todo lo que vayas a llevar, les presentas, se lo das al comité de evaluación. A ver, voy a anotar acá, por ejemplo, mira, si tú quieres hacer un propósito de tu sesión, podría hacer así, ¿no? Deducimos, voy a poner un propósito, ¿ya? Un ejemplo de propósito, porque veo que muchos creo que todavía no manejan esta parte. Hay que comenzar a empaparnos de esto, ¿no? Deducir información de un texto argumentativo. Esto, por ejemplo, puede ser
un propósito. Un ejemplo de propósito, lo acabo de colocar ahí. Puede ser un ejemplo de propósito, ¿ya? Pero claro, eso depende mucho de lo que tú vayas a trabajar en tu actividad, ¿no? O sea, cambia mucho, no es que ese sea el único propósito, tengan mucho cuidado con eso. El comité designa si el comité te va a decir si hay un tema específico o te va a decir si eres libre de poder elegir el tema. ¿Cuántas? Solo presentas una sesión. La sesión que vas a desarrollar se la presentas al comité, nada más. Y claro, con los instrumentos de evaluación y nada más. Son 3 comités de evaluación. Se recomienda siempre llevar 5, ¿no? Por si acaso. Y uno para ti, para que puedas desarrollar la clase también, ¿no? ¿Cuáles son los pasos del orden? Ya, vamos a aprender eso de la sesión de aprendizaje. Eso es un apartado, es una diapositiva distinta a esta. Ya vamos a hacer una sesión, los momentos, los procesos y todo. ¿Qué es socializar? Socializar los elementos de evaluación es explicarle a los estudiantes, por ejemplo, si haces una lista de cotejo, ¿qué puntos tiene tu lista de cotejo? O sea, ¿en qué puntos tú los vas a evaluar? ¿Bajo qué criterios los vas a evaluar? Eso es socializar los instrumentos de evaluación con los estudiantes, ¿no? Explicárselos. ¿Sí? Es como ahora, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo con ustedes, les digo, ¿no? Este es su instrumento de evaluación, el que ustedes están viendo acá en la pantalla. Yo se los estoy explicando. Eso es lo primero que se hace durante una sesión, ¿no? El instrumento más recomendable por la facilidad es lista de cotejo. Mucho más fácil, rápido, simple. Pero si quieres demostrar que conoces, trabajar en rúbrica o lo que el instrumento que te voy a enseñar también, es libre, depende de cada uno, ¿no? El propósito de la sesión tiene que ir en primera persona y en plural, para integrar a todos en la pizarra. Lo que ellos vean y digan qué cosa va a hacer. Claro, si utilizan los infinitivos me refiero a los desempeños. Si en el desempeño dice deducir, nosotros colocamos deducimos. ¿Entiendes? Lo convierto. Convierto en infinitivo del desempeño a primera persona plural. Depende mucho del tema, claro. El verbo del propósito depende del desempeño que quieras utilizar. Si tu desempeño, imagínate, dice no reflexionar, y entonces tu propósito va a ser reflexionamos. Claro, sí. Todo, ojo, tengan en cuenta que los estándares de aprendizaje están basados en los desempeños, en las capacidades y en las competencias. Tengan en cuenta eso. Si ustedes leen bien el estándar de aprendizaje, todo está relacionado. Todo está relacionado. Está muy relacionado. Es igual casi. El propósito y el título se colocan en la pizarra. Ya, es necesario colocar obligatoriamente solo el propósito. El título también es recomendable colocarlo en la pizarra, sí. Pero obligatoriamente es el propósito. El propósito sí es lo que debes colocar. Por eso algunos docentes recomiendan que tu propósito y tu título sea el mismo de la sesión. ¿Para qué? Para que lo coloques una sola vez, ¿no? Como propósito y como título. Se tiene que poner una valoración, ojo, la evaluación también ahora es transversal, tengan cuidado con eso, ¿ya? La evaluación es transversal, ya no se evalúa al final, ya no se pone una valoración al final, no, sino durante toda la sesión tú vas evaluando el proceso de aprendizaje que tiene el estudiante. Justamente ahora vamos a ver eso cuando hagamos la sesión. A ver, creo que en esta parte hay algunos que todavía se confunden. Propósito y título no necesariamente son lo mismo, pero tú puedes hacerlos coincidir sin problema, que coincidan y no hay ningún inconveniente. Claro, tú cuando desarrollas e inicias tu sesión, tienes que comenzar con el propósito. Y el propósito, ya te dije, lo colocas en un lugar visible del salón. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, yo quiero hacer que mi título y mi propósito no concuerden. Ya, entonces vas a tener que colocar otra vez un título en la pizarra. El título de la sesión, ¿no? El título de la sesión. ¿Ya? A ver, dice, más preguntas. ¿Todos podemos llevarnos papelotes para pegar en la pizarra y no estar escribiendo? Claro, puedes llevar muchas cosas en papelote y te va a ayudar. Lleven casi todo lo necesario, todo lo que ya se sabe que tienen que colocar en papelotes, escrito ya, para que no les tome tiempo, ¿no? Cuidado, por favor, al momento de tratar de hacer rúbricas, ¿ya? Porque puede tomarle mucho tiempo durante la sesión, la evaluación de rúbricas, ¿no?
Ay, Víctor, no sé cómo hacer eso, me encantaría, pero no sé cómo habilitar eso. Si tienes dos desempeños, ¿tengo que unificar ambos para crear el propósito? No, te centras en uno. Te centras en uno. ¿Puedes unificar dos? No, solo que te centras en uno. Te centras en uno cuando vas a elaborar tu propósito. Ajá. Ya di un ejemplo de propósito, está un poco más arriba, si lo pueden ver. Ya, a ver, ojo, los chicos que ustedes van a los que les van a enseñar, tienen ustedes que preguntar previamente si van a llevar cuadernos o no, porque no sabemos si son estudiantes que están participando en el PRA, o sea, en el vacacional, o simplemente son estudiantes invitados para tu sesión, ¿no? Y si son invitados, no te van a traer cuadernos. Es recomendable hasta uno mismo tener cuidado, de repente en ese sentido, preguntar bien para llevar lapiceros, ¿no? O para que puedan escribir algo, ¿no? Tengan cuidado con eso. ¿Se le puede dar fichas a los estudiantes? Sí, claro. ¿Y en la ficha puedo colocar el propósito? Claro que sí, también. También. Ajá. Víctor me dice que quiere que habilite, pero no sé cómo habilitar eso, me encantaría, pero creo que lo maneja el administrador de todo esto, la verdad, no sé cómo habilitarlo. Ajá. Ya, como le dije, mire, si ustedes, voy a volver a escribir un ejemplo de un propósito, ¿ya? Pueden hacerlo concordar sin ningún problema. Por ejemplo, puede ser, identificamos las partes de un texto narrativo. Pero eso, por ejemplo, puede ser un propósito. Tu título puede ser el mismo, sí. Ay, lo siento, no lo coloqué para todos. Voy a colocarlo para todos, un segundo. Para todos, ahí está, para todos. ¿Sí? El título puede ser el mismo, pero si de repente tú no quieres que tu título sea igual, no hay ningún problema. Tu título, imagínate, voy a inventar un título relacionado. Puede ser, por ejemplo, partes de un cuento. Imagínate. Puede ser así. Eso, claro, si tú quieres que tu título y tu propósito no coincidan. Recomendable hacer que coincidan sin ningún problema. A ver, voy a colocar acá el ejemplo para todos. Un ratito, un minuto. Ahí está. Y a ver, acá hay algunas preguntas, un ratito. ¿El propósito se lleva listo? Si ya les dije eso, por favor. Me están repitiendo preguntas, creo que están ingresando recién algunos. Ojo, el propósito es recomendable llevarlo listo, ¿ya? No se plantea con los estudiantes, tú le vengas el propósito de la sesión. ¿La ficha se puede colocar los datos y criterios de evaluación? Claro que sí, puedes colocar en la ficha que tengas, puedes colocar todos los criterios de evaluación que vas a, o sea, los instrumentos de evaluación. El propósito no debería ser específico de simula. Ah, claro, o sea, yo estoy haciendo ejemplos muy generales para que ustedes vean cómo es su propósito, pero ustedes tienen que elaborar su propósito en base, como ya dije, al desempeño que van a desarrollar, a las capacidades que van a desarrollar. Yo lo estoy colocando de una forma demasiado general. En primera persona va el propósito, como lo estoy colocando ahí. ¿Sí? Claro, sí, el título puede variar mucho. O sea, es un ejemplo nada más, pero claro, ustedes lo van a elaborar en base a las capacidades y a los desempeños que van a desarrollar durante su actividad de aprendizaje. No necesariamente es este que yo le estoy colocando. No es único para todos, no, va a variar demasiado. ¿Ah? Está en el chat, lo he colocado en el chat. Lo he colocado en el chat y para todos, para que lo puedan ver ahí. He colocado un ejemplo de título y he colocado un ejemplo de propósito. En el caso quieren hacer que no concuerden, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, pueden concordar sin ningún problema. Bien, ahora sí, pasamos a explicar la siguiente rúbrica donde me imagino que van a tener algunas preguntas más, ¿ya? Ahora sí, paso a desarrollar la siguiente rúbrica. Esta rúbrica número 2, que es la rúbrica de observación 2, RO2, se fija en que ustedes promuevan el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico de los estudiantes. ¿En qué se centra? Si el docente propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios. Ojo, miren, productos propios, importante, creatividad.
la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Y el aspecto que se considera el aspecto específico es las actividades e interacciones, sea entre docentes y estudiantes o entre estudiantes sin ningún problema, que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Todo esto también se evalúa en base a esta rúbrica que voy a explicar, que es la rúbrica de observación número 2, no se olviden, su rúbrica 2, es la segunda rúbrica, son 5. Ya, ojo, voy a explicar primero, y una vez que termine de explicar todo, comienzo con la ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Calma, calma, porque algunos me van preguntando mientras estoy explicando y no quiero, por favor, que me corten. Bien, comenzamos. Rúbrica de observación número 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. En el nivel 1, donde nadie debe estar, no alcanza las condiciones de este nivel 2. O sea, este nivel 2 no se cumple. No alcanzas a llegar. Ahora, ¿qué haces entonces? El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo. Es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística datos o definiciones, o que practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmo, técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. En otras palabras, y viendo lo más fácil, es cuando tú les pides que memoricen algo, que se aprendan de memoria algo, y algo repetitivo, donde no demuestre para nada que el estudiante ha razonado o ha creado algo, sino simplemente tú le copias en la pizarra toda la teoría y le dices copien, y después le preguntas, a ver, ¿qué estaba escrito en la pizarra? Eso, por ejemplo, es un aprendizaje memorístico, un aprendizaje de forma reproductiva, lo siento. Ahí está. De aprendizaje de forma reproductiva, que es lo que no se busca para nada. Ya olvídense, esta es una educación tradicional en el nivel 1. Si ya no estamos para eso. Si el docente plantea preguntas, ojo con esto, con este apartado, ¿eh? Plantea preguntas, estas son por lo general retóricas. O sea, sin esperar una respuesta del estudiante. Es como que cuando te preguntas al aire, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Y esto podrá ser cierto? Así, te lo preguntas y tú mismo te respondes, ¿no? Pues la verdad es no. O sea, no haces una pregunta directa al estudiante, sino haces una pregunta retórica, ¿no? O solo buscan que el estudiante afirme o niegue algo, creo, las preguntas, ¿no? Por ejemplo, le pregunta sobre un cuento, ¿no? ¿Y el personaje central tenía 2 hijos? Sí, ya, listo, ya intervino, bacán. Ahí no has promovido ni el razonamiento, ni la creatividad, ni el pensamiento crítico. Ten cuidado con las preguntas que vas a elaborar, ¿ya? Ofrezca un dato puntual o evoque información ya brindada, sin estimular el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. En este nivel 1 estamos hablando de una educación tradicional, en una educación donde se aprende de memoria, ¿de acuerdo? Y eso no es lo ideal, tiene que ser un aprendizaje mucho más vivencial, reflexivo, ¿sí? Y buscar creatividad. Ese nivel 1 es el nivel en que ninguno debe estar. Ahora pasamos al nivel 2, ¿ah? Nivel tampoco propicio para ustedes, ¿no? El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, al menos en una ocasión, pero no lo logra. O sea, tú dices, ya, bacán, con esta pregunta, tú formas tu actividad y dices, con esta pregunta voy a hacer que los estudiantes razonen. Lanzas tu pregunta y nadie la responde como quisiste. Entonces fallaste. Buscaste, claro, obtener el razonamiento y la creatividad y el pensamiento crítico, pero no lo lograste. Lo intentaste, quedaste en el intento. Por lo menos tu clase no fue tradicional, sino que no llegaste a la respuesta adecuada del estudiante, ¿no? O no se demostró que el estudiante logró esto, ¿no? Vamos a hablar de los detalles. El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico
de los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos, o sea, preguntas directas también, o las que fomenta entre ellos, o sea, entre los mismos estudiantes que están ahí conversando. Sin embargo, no logra este objetivo, debido a que conduce dichas actividades o interacciones de manera superficial o insuficiente. O sea, quiere decir que no llegas a darle en el clavo, sino por fuera nada más. O sea, ¿cómo es esto? De una forma directa. A ver, mira, vamos a terminar de leer para dar ejemplos de este nivel 2. ¿Ya? A pesar de que la actividad propuesta por el docente permite, en un primer momento, que los estudiantes ofrezcan respuestas novedosas, originales o no memorísticas, la interacción pedagógica posterior es limitada o superficial. Quiere decir que solamente lo intentaste una vez, pero después ya no seguiste buscando lo que es razonamiento. Siento. De modo que no se llega a aprovechar el potencial de la actividad para estimular el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el docente hace una pregunta inferencial que algunos estudiantes responden, pero no se profundizan o analizan sus respuestas. O si surgen respuestas divergentes o inesperadas, el docente las escucha pero no las explora. O el docente valida solo las intervenciones que se ajustan a lo que él espera, la respuesta correcta. Ya, vamos a hacer una pregunta, un ejemplo de repente de cómo puedes quedar en el nivel 2, lamentablemente, ¿no? Mire, imagínate que estás trabajando, vamos a poner que estamos trabajando figuras literarias. Llevas un poema y de pronto, en uno de los versos, tú sabes que existe una metáfora, pero tú preguntas, y sabes qué tipo y todo lo demás de metáfora, ¿no? Preguntas a los estudiantes, a ver, ¿qué entendieron sobre esto? Y de repente un estudiante te dice algo loco, algo fuera de lo que estaba en ese momento, ¿no? No es exactamente el punto. Entonces, ¿qué haces? Tú simplemente obvias su respuesta, no la tomas en cuenta, no reflexionas sobre lo que ha dicho, simplemente le dices, no, eso no es lo correcto, no, eso no está bien. Y de pronto otro estudiante dice lo que tú estás buscando, o sea, la metáfora, que es lo que tú estás buscando, y dices, muy bien, esto sí es correcto. Eso ahí no has formulado para nada el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. En ese sentido, perdiste. O sea, sí intentaste que reflexionen, porque inferir es un proceso de pensamiento crítico siempre y cuando sea bien llevado. Pero no le tomaste importancia a las intervenciones que tuvieron los estudiantes, lamentablemente. En ese sentido, te vas a quedar en un nivel 2. O sea, intentaste hacerlo, pero no lo lograste. ¿De acuerdo? Intentaste que ellos reflexionen, pero no lo llegaste a conducir como debe de ser. ¿De acuerdo? En este caso te quedarías en un nivel 2. Profesor, ¿qué hacer en esos casos? Fácil. Si un estudiante, imagínate que te dice algo muy loco en la respuesta que tú quieres, entonces es indagar y preguntarle, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a esa deducción? ¿Qué pensaste? ¿Con qué lo relacionaste? Y tratar de que el mismo estudiante se dé cuenta, uy, de verdad, ¿no? Por ahí no iba, profe, me he equivocado. Pensé que se relacionaba con tal cosa, pero no es. Y entonces cambiar de rumbo a la forma en la cual él está respondiendo, ¿no? Y ahí él, por ejemplo, está razonando, ha utilizado su pensamiento crítico. Y si llega a la respuesta verdadera, que ojalá sea lo ideal, está creando nueva información. Ojo, esto, si tú lo haces una sola vez y no lo logras, pierdes. Si lo logras, llegas al nivel 3, pero ten en cuenta, ten cuidado con la cantidad de veces que lo vas a hacer, porque tienes que buscar que no sea una sola vez ese tipo de preguntas, ese tipo de actividades, sino deben ser varias. Mira, vamos a ver lo que dice el nivel 3 y después lo que dice el nivel 4. En el nivel 3, el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, al menos en una ocasión. O sea, hiciste tu pregunta y lograste que el estudiante te responda, bacán, uy, tú contento, lo hice, promoví el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Genial.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en este caso? Con solo una vez no obtienes el puntaje que tú deseas. Si lo haces una sola vez, te vas a quedar en un buen nivel, que es el nivel 3. No es malo estar en un nivel 3, pero no es lo ideal. ¿Ya? No es lo ideal. No es lo ideal. No es lo ideal quedarse en un nivel 3. O sea, tú no debes enfocarte en el nivel 3. Si tú dices, ya, profesor, lo hice una vez, trata de hacerlo más veces. Vamos a leer el nivel 3, ¿ya? El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes, al menos en una ocasión, ya sea a través de las actividades que propone y sus interacciones directas con ellos, o las que fomente entre ellos. O sea, también puede haber razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, ya les dije, entre pares, entre ellos. Ellos también pueden trabajar en equipo. Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docente y estudiantes, o entre estudiantes, en las que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas. ¿Esto ocurre cuando? Los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas o hipótesis, apropiarse de una manera personal u original del conocimiento, y entre otras cosas. O sea, acá te están dando ejemplos de cómo lograrlo. En comunicación, por suerte, hay muchos de estos puntos que nos cuadran. Por ejemplo, si tú quieres que el estudiante, ¿no? Explique su forma de pensar o las acciones que está realizando, se lo puedes realizar en base a texto sin ningún inconveniente, ¿no? Si te da una respuesta es indagar cómo llegó a esa respuesta. Y en ese momento, cuando tú estás indagando en la forma en la que ella ha llegado a esa respuesta, estás formulando el pensamiento crítico, lo estás haciendo razonar. Después de eso, para comunicación también, puedes hacer una comparación o un contraste de ideas. Si de repente hay dos personas que opinan de forma distinta dentro del salón, directamente, ¿no? A ver, vamos a coger la opinión de tal persona y de la otra persona. Y ahora, las dos opiniones, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Y entonces puedes hacer intervenir hasta otro. Y otra persona, y ahí va a estar, todos van a estar razonando y así realizando el pensamiento crítico. Esa es la fórmula. Mira, muchas ideas nos dan acá. Por ejemplo, puedes argumentar una postura, buscar que el estudiante, de preferencia, claro, en esto de argumentar una postura, de preferencia para lo que es cuarto y quinto año, ¿no? ¿Por qué? Porque en primero y en segundo son muy pocos los estudiantes que llegan en realidad a argumentar posturas. Hay que tener cuidado con el año en el que nos toca. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahora, justamente sí, vamos a realizar ahora. Ahorita voy a responder preguntas, no se preocupen, ¿ya? A ver, miren acá, otro que nos toca. Mira, no, esto de resolver problemas novedosos no es para nosotros, es más para matemática. Más para matemática. ¿Ya? Después, hacer conjeturas o hipótesis. Eso también debo buscar. ¿Ya? Debo buscar que se hagan no solamente de repente deducciones sobre un punto de la lectura, no, sobre varios puntos de la lectura, ¿no? Hipótesis, ¿qué es lo que crees que va a pasar después? Eso se puede hacer muy bien antes de la lectura. Si tú analizas, y este punto es importantísimo, antes de la lectura, solamente el título de la lectura, ahí ya están realizando hipótesis al planear o al deducir de qué va a tratar la lectura, ¿no? Le preguntas, a ver, al leer el título, ¿de qué creen que va a tratar la lectura? Solamente con el título. Y ahí ya está formulando razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Eso es lo bueno de nuestra área, que con esta rúbrica de observación número 2 compatibiliza mucho con las preguntas a través de lecturas. Ya, bueno. Número 4. El nivel 4, el nivel en el cual todos deben estar. Este es el nivel, ¿de acuerdo? Dice,
el docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico durante la sesión en su conjunto, o sea, durante toda la sesión. Detalles. El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en su conjunto, ya sea a través de las actividades que propone, o sea, puedes hacerlo con actividades también, de sus interacciones directas con ellos, en las preguntas que tú les hagas, o también entre ellos, que razonen entre ellos, ¿ya? Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven esto directamente, son preparatorias para otras que sí lo logran. ¿Cómo es esto? Si de repente tú dices, ¿no? Lo que justamente por ahí he visto alguna preguntita. Y a ver, vamos a hacer una dinámica para formar grupos. Todos los que tengan, voy a repartir colores. Todos los que tengan el color rojo se ponen acá, los que tengan el color verde acá, azul acá, amarillo allá. Ya, esa es una actividad o interacción pedagógica que directamente no va con lo que es el pensamiento crítico y el razonamiento y la creatividad, pero lo haces con un fin. El objetivo es que ellos en grupo, en equipo, puedan razonar, crear y obtener el pensamiento crítico. Todas las actividades. Ahora, si tú lo formas en equipos de 4, de 5, no sé, el número que te parezca de acuerdo a la actividad que vas a realizar, y no utilizas el equipo para nada, o sea, entre ellos no dialogan, no hay ninguna actividad grupal, sino todas las actividades son individuales, tu actividad no sirvió para nada, fue en vano, no vas a llegar a nivel 4. Es recomendable trabajar en equipo en muchos casos, pero también depende de la actividad, y la recomendación es, si no vas a trabajar en equipo, por lo menos tienes que hacer que el estudiante converse con el otro sobre la actividad que estás trabajando, o que le pregunte, o que lo evalúe, para que pueda razonar, crear y utilizar también el pensamiento crítico. Esto lo vas a tener bastante cuando de repente le pides a un estudiante, en base a una lista de cotejo, que califique o que verifique si su compañero ha logrado todas las actividades que están planteadas en tu lista de cotejo. Ahí vas a permitir que razone, que cree y que utilice su pensamiento crítico. ¿Ya? A ver, después, ahorita voy a responder preguntas, no se olviden, ¿ya? Para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico, deben observarse actividades o interacciones entre docentes, estudiantes, entre ellos, en los que hay una elaboración o desarrollo sostenido y progresivo de ideas, ¿no? O sea, es constante, es constante. Todas tus actividades están enfocadas a que ellos razonen, ¿sí? Esto ocurre cuando los estudiantes tienen que identificar o explicar sus formas de pensar o sus acciones, comparar o contrastar ideas, argumentar una postura, tomar decisiones, resolver problemas novedosos, desarrollar un producto original, hacer predicciones, conjeturas, hipótesis, apropiarse de manera personal o original del conocimiento, entre otros. O sea, estas son las actividades que tú tienes que buscar. Cualquiera de ellas, o si se puede, 2 o más. A ver, ahora sí. Ojo, en resumen, antes de entrar a la etapa de preguntas, ahorita voy a entrar a la etapa de preguntas. En resumen, ¿cómo llego con facilidad, profesor, al nivel 4? Yo quiero ser en el nivel 4. Entonces, las actividades que tú vas a plantear para tu sesión tienen que ser enfocadas al razonamiento. Tienes que poner en cada momento, en muchos momentos de la sesión y constantemente, actividades en las cuales ellos vayan a razonar, a pensar lo que están haciendo. No simplemente indicas una actividad como, por ejemplo, ya, tal persona va a leer el segundo párrafo. Está bien, pero una vez que lo lea, preguntarle él mismo o también a otra persona qué entendió sobre este párrafo. ¿Qué palabra le fue difícil de entender? ¿Y por qué? ¿Con qué otro término lo puedo reemplazar? Tratar siempre de buscar razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. Es importante tenerlo durante toda la sesión. Difiere mucho, de acuerdo a la actividad que vas a realizar, difiere mucho, pero nosotros tenemos esta facilidad en comunicación de trabajar lecturas. Y en las lecturas, por cada punto que ellos no comprendan o por cada palabra difícil, yo puedo buscar la creatividad, el razonamiento y el pensamiento crítico. Porque es, como se dice ahí, tú lo pones en stand-by al estudiante porque le preguntan, ¿no? ¿Y qué entendiste sobre esto? ¿Qué crees que el autor quiso decir al mencionar tales palabras? ¿O qué sentido crees que tiene este término para el texto? Y el estudiante ahí va a razonar.
¿Me entiendes? Y claro, siempre guiando. No hay que dar respuestas directas, no se olviden, ¿eh? No hay que dar respuestas directas, siempre guiando la respuesta de los estudiantes hacia el objetivo que ellos quieren. ¿Claro? Bien, ese es el resumen. Ahora sí, voy a pasar a la etapa de preguntas. También voy a responder algunas preguntas pasadas que he visto que me han hecho hace un momento. ¿Sí? Formulen sus preguntas. Voy a leer las preguntas porque no se puede habilitar el bosque. Voy a leer las preguntas. A ver, dice, dar ejemplos de realizar preguntas de nivel crítico. Claro, por ejemplo, en ese caso, cuando tú le preguntas al creo que ya he respondido eso, ¿no? Tú le preguntas al estudiante, no necesariamente de qué trata el párrafo, sino qué entendió, cómo lo entendió. Tienes que formular el pensamiento crítico en él, no darle la respuesta directa. ¿De acuerdo? Creo que esa parte ya la respondió porque es mi pregunta pasada. A ver, aquí 5 estudiantes. ¿Se podrá formar equipos si solamente son 5? Ah, miren, según las reglas de la sesión, mínimo tienen que poner de 5 estudiantes. Si son 5, ya puede formar equipos de 2, un equipo de 2 y un equipo de 3, ¿no? De repente, ¿no? Podrías utilizarlo de esa manera, no te queda de otra, pues tienes que jugar con los que sean. No te olvides que si son 4 estudiantes, no puedes dar la sesión, ¿eh? Con 4 no, tienen que ser mínimo 5, ¿eh? Si te obligan o tú aceptas dar la sesión con 4, ya depende de cada uno. ¿Se puede formar equipos con dinámicas? Sí, claro. Ah, ese es un punto extra. ¿Se puede formar equipos con dinámicas? La respuesta es sí. Solamente que tienen que ser dinámicas muy rápidas porque te va a quitar tiempo. Si es una dinámica en la cual va a tomar tiempo de repente hablando, presentándose o no sé, jugando algo, y después salen los equipos de ese juego, te pueden quitar, imagínate, 10 minutos de tu tiempo y esos 10 minutos te van a costar porque no has explicado el propósito, no has explicado los instrumentos, ¿no? Tiene que ser algo rápido, ¿no? Estrategias creativas. La más fácil para formar equipos, si no es por afinidad, que ya están formados a veces, es darle algunos tarjetitas de colores, ¿no? Distintos a cada uno, y después pedir que se junten cada uno con su color y listo. Y llamar equipo rojo, equipo blanco y ese tipo de cosas. Es la más fácil, la más simple, sobre todo cuando no conoces a las personas. Hay dinámicas que demoran más, mucha dinámica para formar equipos, pero demoran, lamentablemente, ¿no? Dice, las unidades visuales, pienso que esta rúbrica, a ver, un ratito que esta pregunta no la entiendo. Esa es otra rúbrica, ahorita vamos a trabajar la demás rúbrica, no se preocupen. ¿Cuánto tiempo me dan para hacer la sesión? Eso ya, no se olviden, son como mínimo 45 minutos y como máximo 60 minutos. El comité tiene que decir exactamente el tiempo que te va a dar previamente, ¿ya? Depende de la actividad que vas a desarrollar, tener que desarrollar 45 o 60 minutos o pedir al comité que te den una actividad para 60 minutos, ¿no? Porque depende de lo que tú vas a hacer. Si tu actividad es corta y tiene todo, pero rápidamente, entonces toma los 45 minutos nada más. Si sabes que te va a tomar tiempo en hacer las actividades, pide 60 minutos, pide que te den 60 minutos. Si no te quieren dar, bueno, no es, y ahí es un inconveniente, ¿no? Ellos están obligados a darte de 45 a 60 minutos. ¿Se pueden pedir que escriban sus nombres en tarjetitas para saber sus nombres? Sí se puede sin ningún inconveniente, y que te lo peguen aquí, como ya dije, pueden poner solapines, no hay ningún inconveniente. Todas las preguntas que se realizan deben estar en la sesión. Todas las preguntas, claro, o sea, si tú planteas una sesión, es ideal que coloques no todas las preguntas que vas a realizar durante la clase, pero sí la mayoría, o por lo menos el tipo de preguntas que vas a realizar. Si tú puedes ponerla toda, genial, de paso te sirve también para guiarte, ¿no? Pero a veces siempre hay alguna pregunta extra que sale y que no está en la sesión escrita, ¿no? No hay ningún inconveniente con eso. ¿El tiempo es corto para la sesión? Sí, son de 45 a 60 minutos, es muy corto. Miren, ¿no? Si ustedes están desarrollando sus actividades y se pasan de los 60 minutos, el jurado o el comité va a estar ahí mirándote, pero ya no te va a calificar. Solamente va a calificar durante los 60 minutos que te dieron, durante el tiempo que te dieron, nada más. ¿De acuerdo? No te jalan por eso directamente, no. No te jalan por eso directamente. Simplemente solamente van a evaluar lo que han visto en esos 60 minutos. Después de eso ya no se evalúa. Puedes darle una práctica al final de la clase.
sí se puede dar una práctica al final de la clase, solamente que tienes que tener cuidado para qué va a ser esa práctica, qué va a estar qué va a estar enfocado. Si va a estar enfocado en un aprendizaje memorístico, o sea, que respondan algo que han entendido, memorizado de la clase, no te va a servir de nada. Si es una reflexión de repente, ¿no? Tengan cuidado con eso, dar prácticas al final. Se puede decir, formar grupos. Mira, la motivación para formar grupos es diferente, ojo, ¿ah? Ustedes pueden formar grupos de forma diversa. Eso depende de cada uno, de los conocimientos que tenga y de cómo tenga la capacidad de formar grupos. A veces ya están en grupos y eso es genial, o si no, con una dinámica de tarjetas es más fácil, ¿no? Si vas a brindar motivación de alguna manera, que sea en base a aplausos, no en base a premios, no te olvides. Ya, me dice que lo manden. Bueno, voy a escribir a la organización, no se preocupen. Yo no manejo eso, ni siquiera estoy en el grupo, lo siento, pero sí le voy a pedir que esos materiales se los envíen, ¿ya? Si es un cuento, ¿puedo indicar que cambien el final del cuento? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Miren, esta actividad también promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Pero ojo, si tú le pides, si das un cuento y le dices, ahora yo quiero que cambien el inicio, el nudo o el desenlace, no hay ningún inconveniente, tú le pides. Ellos cambian, imagínate el desenlace. Lo ideal es indagar en uno, o dos o tres chicos, tres trabajos, por qué lo hicieron, por qué cambiaron de esa manera, qué buscaron, qué pensaron, qué lo relacionaron. Y ahí están formulando el pensamiento crítico. Y también puedes pedirle a otro estudiante que opine sobre el trabajo de su compañero. También puedes hacer eso. Es muy fácil este punto en comunicación cuando trabajamos en lecturas. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Los acontecimientos actuales o en el país pueden servir de ejemplo para poder motivar en mi sesión? Claro, siempre y cuando se ajusten al tema. Si vas a meterte en política, hablar de Castillo y esas cosas, tienes que también analizar el perfil del estudiante, porque, bueno, a mí me ha tocado algunos estudiantes que no están muy relacionados con la política y desconocen mucho de la política, y cuando yo les hacía un comentario así político, no impactaba. ¿Por qué? Porque no estaban interesados en la política. Tienes que tener cuidado, analiza también el perfil del estudiante. Cuando te den la sesión, la fecha, tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes son? ¿Qué les gusta? Esas cosas. Tener cuidado con eso, pero sí se puede utilizar. Solamente que puede generar puntos positivos, pero también puede generar puntos negativos. Todo depende del grupo que te toque. ¿Qué hacer si al formar grupos hay estudiantes que no quieren juntarse el uno con el otro? Ya. En ese caso, siempre tienes que intervenir según la rúbrica número 1. Si tú de repente, vamos a poner el caso, esta es de la rúbrica anterior. Si al formar equipos, dos estudiantes no compatibilizan y entonces no quieren estar en el mismo grupo, tienes que intervenir, preguntar qué pasó, qué sucede, si hay algún inconveniente, o qué les parece, ¿no? Le das la opción, ya si no hay solución, le das la opción. ¿Qué les parece si participan aquí en este equipo los dos solamente por la primera actividad? En la segunda actividad hacemos un cambio y ahí obligatoriamente tú por cuestión de que no quieres inconveniente, tienes que hacer otra vez la dinámica y generar otros, a todos, no solamente a ellos, a todos. ¿Ya? ¿Qué les parece eso? ¿No? ¿Por qué? Porque hay que buscar la forma de convencerlos para que trabajen juntos. No podemos nosotros permitir que dos estudiantes decidan en qué grupo van a estar si es que yo no lo estoy planteando. Si yo planteo y digo, ya, decidan ustedes en qué grupo van a estar, no hay ningún inconveniente. Pero si yo no lo pienso así, yo no le deseo así, tengo que intervenir cuando un estudiante me dice, no, yo no quiero estar con él. Entonces le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cuál es el inconveniente? Van a trabajar, le explica la actividad, ¿no? Vas a trabajar tal actividad, van a hacer esto. ¿Y qué te parece? Bueno, si no quieres trabajar con él, solamente realiza la primera actividad. Luego ya hacemos otra dinámica y cambiamos. ¿Qué te parece? Y el estudiante ya pues va a tener una manera casetaria. Si no quiere por nada del mundo, ahí sí es un inconveniente, hay que buscar la forma de conseguirlo, la verdad. Muchas formas de repente de conseguirlo, ¿no? Hablar con él, conversarle, verle que participe solamente un momento, ese tipo de cosas, ¿no? Son complicado en ese sentido. Cuando hay esos casos especiales, complicado. Dice, ¿qué hacer si un alumno da una respuesta corta o que está fuera del tema? Ninguna por ejemplo, si te refieres a que un estudiante se equivoca,
Sobre esa equivocación hay que buscar el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. O sea, ¿por qué llegó a esa respuesta? Si te refieres a si un estudiante se equivoca. Ahora, si un estudiante da una respuesta fuera del lugar, no tiene nada que ver con el tema, entonces también tienes que intervenir y preguntar. Siempre, pero todo es en base a preguntas, no con indicaciones. No, ya olvídate de eso de que, por favor, joven, eso no tiene nada que ver con el tema. No, olvídate de eso. Preguntarle. A ver, ¿cuál es su nombre? Nombre Talia. ¿Qué pasó? ¿Por qué realizé este comentario? ¿Qué lo lleva a comentar eso? A ver, ¿qué estamos realizando? Le preguntas al tema, ¿no? ¿Y en qué se relaciona nuestro tema con lo que usted ha dicho? Y de repente el estudiante se queda, no, en nada, ¿no? Porque ha sido un comentario fuera del lugar, entonces ahí aborda, ¿no? Bueno, yo te voy a dar una segunda oportunidad. En la siguiente actividad vas a intervenir y ahora sí quiero que tu comentario, tu opinión, se relacione con lo que estamos haciendo, por favor. Así que, vamos, tú puedes para la siguiente. De esa manera puedes solucionarlo. Porque siempre, cuando son casos muy especiales, siempre hay detalles así. Tengan en cuenta esos detalles que él le doy porque la experiencia te ayuda un montón en esos casos. A veces algunos docentes, pues me ha tocado a mí poder monitorear, que se ponen muy nerviosos. Se nota su nerviosismo. Se nota al momento en el que ingresan ya. Y yo o sea, me pongo en su lugar y trato de calificarlo de acuerdo a las capacidades que tiene, ¿no? No al nerviosismo, sino a las capacidades que tiene. Pero a algunos el nerviosismo lo supera. Y en esos casos, yo siempre recomiendo que tienen que ir bien preparados. O sea, ustedes tienen que tener muy en claro lo que van a hacer, las preguntas que van a realizar, los momentos de su sesión, todo lo que van a realizar y en el tiempo adecuado para poder, como se dice, cumplir con los objetivos que me estoy trazando. Porque a veces el nervio te juega una mala pasada. Y ojo, miren, yo conozco varios docentes que han salido de la clase modelo llorando, así, llorando. ¿Por qué? Porque lo que planificaron no les salió. Tuvieron que cambiar la actividad que ellos habían planificado porque vieron en el medio de la sesión o al inicio por ahí que no le cuadraba, que no iba, que los estudiantes no se motivaban, entonces cambiaron todo. Salieron llorando, pero cuando vimos su nota, era casi la más alta nota. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que lo hemos hecho mal, que como tenemos algo planeado, ¿no? Pero lo hemos hecho terrible porque no nos cumplió con lo que ya teníamos planeado, pero el comité que está evaluando evalúa tu desarrollo durante la sesión. O sea, él hizo las preguntas de pensamiento crítico, generó razonamiento, creatividad, hizo que todos intervengan. Claro que no fue con lo que él había planteado al inicio, pero lo hizo. Entonces, ¿qué nota se merece? Se merece la máxima nota. Salió llorando, me acuerdo, varios y tuvieron una muy buena nota en su sesión, su clase modelo. Así que tranquilos en esa parte, no se pongan muy nerviosos. Ya dice, ¿cómo trabajar esta rubia si tengo estudiantes con necesidades especiales? Ya, ojo, si hay algún estudiante con necesidades especiales en el salón, tienen que comunicárselo antes, ¿sí? O sea, antes se lo van a decir, tienen que decirme quién es y todo lo demás. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Buscar qué tipo de necesidad especial tiene y hasta dónde puede responder. Si es un estudiante que de repente solamente tiene algún retraso en el nivel coeficiente intelectual, entonces puede responder de repente no las preguntas para su nivel, sino preguntas con un menor nivel, ¿no? Pero también puede responderte por qué llegó a esa respuesta, ¿no? O sea, tienes que buscar que de todas maneras participe de alguna forma, ¿sí? Bien, más preguntas. Una última pregunta. Me dice, ¿con cuántos puntos se nombra un docente rural? Bueno, eso no, la cantidad de puntaje es distinta a los años anteriores, pero mientras, ya saben, ustedes tengan el mayor puntaje en todos los aspectos, van a tener más posibilidades de nombrarse, ¿no? A lo que se respecta a puntajes, ahí sí. Bien, voy a pasar a la tercera rúbrica. Ojo, después de explicar esta rúbrica, la rúbrica de observación número 3, que se evalúa el progreso de aprendizaje con la retroalimentación, voy a aceptar otra vez preguntas, ¿de acuerdo? Durante este momento no voy a aceptar preguntas para evitar inconvenientes, ¿de acuerdo? Evitar interrupciones. Así que comienzo con la explicación. Rúbrica de observación número 3.
Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Profe, ¿qué es esto? Ojo, si ya por este momento no estás entendiendo qué es retroalimentación, escúchamela para que sepas cómo hacerlo. 1. Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión. Y a partir de esto, o sea, de todo ese acompañamiento, les brinda retroalimentación formativa. Ojo, formativa. Y yo adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. Durante toda la sesión, no puedes estar quieto. Tienes que estar pasando por los lugares, preguntando qué están realizando, por qué están realizando eso, leyendo lo que están haciendo, interviniendo con ellos, monitoreando cómo están hablando, cómo están avanzando, qué dificultades están teniendo. Y en ese momento que lo estés haciendo, tienes que dar una retroalimentación formativa. O sea, quiere decir que no le vas a dar la respuesta directa. De repente, si tú has colocado una pregunta, ¿no? Identifica, no sé, ¿quién es el autor? Y él se ha equivocado. No ha colocado el nombre del autor. Ha colocado otro nombre. Tú te acercas, porque estás ahí, ¿no? Acompañando el proceso de todos. Te acercas y te das cuenta de eso y le dices, cuidado, ese no es el autor. Te equivocaste. No puedes hacer ese tipo de retroalimentación directa. Te acercas y le preguntas, hola, ¿de qué estás desarrollando? Ah, veo que has colocado ya el nombre del autor. Muy bien, a ver, dime, ¿de dónde sacaste esta información? A ver, vamos al texto. Y él va a ir a la parte donde lo ha sacado, que es la parte errónea. Entonces, a ver, en esta parte, esta persona que aparece aquí, ¿por qué tú crees que es el autor? ¿Por qué lo has colocado? O de repente ni siquiera sabe qué significa la palabra autor. ¿O quién es el autor de algo? Tienes que tratar, en base a preguntas, que él llegue a la respuesta adecuada. Es difícil, es muy difícil, pero tú no puedes darle ninguna respuesta. Si tú le dices, y tú crees, si tú le haces la pregunta, ¿no? Y a ver, ¿y qué es el autor? ¿Quién es el autor de algo? Y él te dice, ah, no, el autor no sé. Ay, y tú te equivocas y le dices, ¿no? El autor es el que escribe el texto. Ahí te equivocaste, ya le diste la respuesta. Tienes que darle en base a ejemplos de repente. Si él no sabe qué es la palabra autor, de repente se me ocurre darle ejemplos, ¿no? Tú le dices, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué canción te gusta? ¿Quién la escribió? ¿Quién la canta? Y por ahí tratar de llegar a la palabra autor. Ah, el autor es el que compone, entonces el autor es el que crea. Ahí está, llegaste, muy bien. Ahora volvamos al texto. Ahora te vuelvo a preguntar, en base a lo que has aprendido del autor, ¿quién es el autor? Y en base a eso lo haces reflexionar. Y esa es una retroalimentación adecuada. Esto que les estoy mostrando acá, este ejemplo pequeño que les acabo de dar, es muy complicado cuando hay muchos estudiantes. Es muy complicado. En mi práctica pedagógica, yo lo hago, la verdad, sinceramente yo lo realizo, pero en una sesión, ojo, de 90 minutos, se me complica retroalimentar al 100% de estudiantes, ni a más del 90%, si les soy sincero. ¿Por qué? Porque cuesta, toma tiempo, toma trabajo, toma dedicación, y vas a ver que vas a salir sudando de tu sesión de aprendizaje, porque vas a estar yendo de un lado para otro, retroalimentando y preguntando, y habilidad para poder formular las preguntas enfocadas en que el estudiante obtenga la respuesta adecuada. Es mucha habilidad, porque eso sí no lo puedes colocar en tu sesión. Eso sí no puedes ir preparado para eso. Eso es bastante práctica. Y practícalo en tu vida cotidiana. Cuando quieras darle alguna respuesta directa a alguien, trata de hacerlo con preguntas. Eso me sirvió mucho a mí. Yo utilicé la retroalimentación practicada en mi vida. Ya no daba muchas respuestas directas, sino trataba de preguntarle o repreguntarle para que él mismo llegue a la respuesta. Algunos se aburrían por la sesión de aprendizaje. A mí me servía mucho. ¿Por qué? Porque ya retroalimentaba, no solamente en la sesión de aprendizaje, en mi trabajo, sino también en mi vida cotidiana. Y eso también te ayuda mucho. Esa forma de retroalimentación es difícil de conseguir, pero soy totalmente sincero. Ah,
ahorita voy a hacer preguntas, no se olviden, yo sé que por ahí ya hacen algunas preguntas, traten de anotar sus preguntas para que las hagan al final, para no detenerme, ¿ya? Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son solamente dos. Primero, monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. En la sesión de 60 minutos debe haber como mínimo 15 minutos para el monitoreo. No siempre vas a estar monitoreando, cuidado, porque a veces vas a estar en la parte de la explicación, vas a estar en la parte en la cual colocas el propósito. Cuando ellos ya están realizando la actividad, ahí debes monitorear. Ojo, mínimo, y esto sí es importante, ¿eh? En la sesión de 1 hora, 15 minutos para el monitoreo. Si te toca la sesión de 45 minutos, son 10 minutos para el monitoreo. Es obligatorio un porcentaje de minutos para el monitoreo. Obligatorio, porque si tú no le das tiempo para que el estudiante gestione su propio aprendizaje, o sea, desarrolle algo por propia cuenta, entonces vas a obtener 0 en esta rúbrica, porque no vas a poder evaluar el progreso. Se evalúa el progreso cuando ellos están realizando la actividad. Siguiente punto. Calidad de la retroalimentación que el docente brinda. Ese tipo de preguntas que le digo, ¿no? Si tú trabajas en base a esas preguntas, otro punto, otra cosita importante. Ya voy a leer esto. Y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Tú puedes cambiar tu sesión de acuerdo a la necesidad del momento, pero ojo, si tú vas a realizar ese tipo de preguntas que te dije, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del autor, ¿no? Preguntas al estudiante, si tú lo haces, solamente el estudiante en voz baja para que él entienda, no te sirve de nada porque tú estás siendo evaluado por un comité que va a estar detrás. El comité debe escuchar tu tipo de pregunta. Y ahí también a veces podemos jugar un poco, ¿no? Porque a veces de repente, ¿no? El estudiante ya no comprende de ninguna manera. Entonces en voz baja yo le digo, ¿no? De repente ya no con preguntas, sino de una forma casi directa cuál es la respuesta. Y de repente lo obtiene, ¿no? Y entonces ya en voz alta yo le puedo preguntar, ¿no? Muy bien, ¿y cómo llegaste a esta respuesta? Y entonces ahí puedo como que cambiar, ¿no? Ten en cuenta, tu voz tiene que tener una tonalidad alta, ¿ah? Para la retroalimentación formativa, siempre. Retroalimentación formativa en base a preguntas, no a respuestas directas, en base a preguntas, siempre preguntas enfocadas en que el estudiante obtenga la respuesta por su propia cuenta. ¿Ah? Bien, ahora sí, antes de entrar a esto, no, voy a explicar y después acepto preguntas. ¿Ya? He visto que han colocado preguntas, las voy a responder sí, pero al final cuando termine de explicar esta rúbrica, ¿ya? Para que no haya inconvenientes, porque sé que salen varias preguntas, les recomiendo que las anoten y después las realicen para poder ordenarnos, leer las preguntas y responder, ¿sí? Porque si no también el tiempo se nos va a ir, tenemos todavía 2 rúbricas más y el tiempo ya es muy corto, la verdad. Yo tengo que terminar esto hoy porque la siguiente ya es preparación de sesiones. A ver, nivel 1, en el nivel 1 de nadie quiere estar. No se alcanza el nivel 2, ya es lo mismo decir. Pero acá, ¿qué dice? El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente, ¿no? Menos del 25% del tiempo de la sesión a recoger evidencia, comprensión y progreso de los estudiantes. O sea, monitoreas muy poco tiempo. Por eso es importante en la sesión dar un tiempo. 15 minutos si es de 60 y 10 minutos si es de 40. Si se puede más. Si tú das, profesor, yo le quiero dar 20 minutos, 25 minutos para que ellos gestionen su aprendizaje y yo pueda monitorear. Genial. Cortas las demás actividades y entonces le das un poco más de tiempo para que ellos mismos gestionen su aprendizaje. ¿Ya? Ten en cuenta eso. ¿Ah? Otra forma, ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta, ¿no? O bien no retroalimenta de ningún tipo. ¿Ya? ¿Cómo es la retroalimentación incorrecta? Cuando tú das respuestas directas, ¿no? Por ejemplo, si le preguntan, ¿no? ¿Cuál es el autor? Bueno, acá el estudiante se ha equivocado porque el autor no es este, es este. Esa retroalimentación es incorrecta. Ahora, o no da retroalimentación, simplemente lee las respuestas y dices, está bien, muy bien hecho, este grupo ha respondido muy bien, perfecto. No, eso no. Tú, si el grupo responde bien, preguntar, ¿cómo llegaron a esa respuesta? ¿Qué proceso realizaron?
Y ahí ellos tienen que decirte, nosotros llegamos a la respuesta porque leímos tal cosa, porque estudiamos tal cosa, etc. Ese tipo de retroalimentación es la que tienes que hacer, por favor. ¿Sí? Tercero, el docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. Ya eso lo dije hace un rato. Si un estudiante responde mal porque no entendió bien, entonces nosotros le hacemos la pregunta clásica. ¿Por qué crees que esa es la respuesta? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Esa parte, ¿cómo llegaste a esa respuesta? Te va a salvar la vida para poder salir de estos niveles bajos. ¿No? Nivel 2. El docente monitorea activamente, dice, muy bien, a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental, o sea, básica. Vamos a ver los detalles. El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos 25% de la sesión a recoger evidencias a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o producto. Mira, acá estás haciendo algo bueno. Sin embargo, ahí viene el detalle para quedarte en el nivel 2. Ante las respuestas o productos de los estudiantes, solo da retroalimentación elemental, ¿no? ¿Cómo es? Indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta. O da la respuesta correcta, dice. O señala dónde encontrar la respuesta correcta. O sea, no formula reflexión, en otras palabras. O bien repite la explicación original sin adaptarlo. O sea, repite lo que hiciste al inicio. Ah, muy bien, eso ha llegado esto porque al inicio dijimos tal cosa. O sea, no, tienes que adaptarla, tratar de que yo reflexione sobre todo, ¿no? Y ojo, si tú das el tiempo adecuado para el monitoreo, ¿no? Como mínimo 15 minutos en 60 minutos, y pasas por los lugares y estás activo, preguntando todo lo demás, pero no realizas una retroalimentación correcta, o sea, no das la retroalimentación correcta, te vas a quedar en el nivel 2. Ten cuidado. Hay que enfocarnos mucho en la retroalimentación, en el tipo de preguntas que realizamos a los estudiantes para que ellos, por su propia cuenta, lleguen a la respuesta. Nivel 3. El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación descriptiva. Ojo, mira, descriptiva. No es la formativa que vimos al inicio. Y adopta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. O sea, ojo, la retroalimentación descriptiva sirve, pero no para estar en el nivel 4. ¿Ya? En el nivel 4, si alguno ya está leyendo, tienes que tener una retroalimentación por descubrimiento o por reflexión, o sea, la formativa. ¿Ya? Bien, nivel 3. Voy a leer el nivel 3. El docente monitorea activamente la comprensión y el progreso de los estudiantes, destinando al menos 25% de la sesión a recoger evidencia a través de preguntas, diálogos o problemas formulados en toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo, productos. Esto de acá, hasta aquí, te puedes quedar hasta en el nivel 2. Pero para llegar al nivel 3, dice, y ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión, da retroalimentación descriptiva. O sea, quiere decir que te debes olvidar de la retroalimentación descriptiva. Profe, ¿cómo es una retroalimentación descriptiva? Acá justamente hay un ejemplo. Sugiere en detalle qué hacer para mejorar o especifica lo que falta para el logro. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si te dan una respuesta, tú preguntas sobre, imagínate que trabajes, vamos a utilizar varios ejemplos, yo utilizo un texto narrativo, figuras literarias, textos instructivos. Imagínate que trabaje ya el sustantivo. Si trabajas el sustantivo, entonces tú le dices, y los estudiantes, ¿no? Tu deber o tu función fue de repente, no sé, imagínate tu propósito fue identificar los sustantivos correctamente. ¿Ya? Entonces ellos colocaron los sustantivos bien, pero se equivocaron en dos. Entonces tú le dices, ¿no? Bueno, acá los estudiantes no han tomado en cuenta bien cómo se identificó, han identificado bien un porcentaje de los sustantivos, pero no todos. Le faltaron estos dos. Ahora, ¿por qué estos dos que le faltaron son sustantivos? Por lo siguiente, y tú les explicas, ¿no? Porque nombran a tal cosa, porque participan independientemente de tu declaración, etcétera. Ya, la teoría te manejas. Le dices tú mismo, les describes la respuesta, te equivocaste. ¿Llegaste a retroalimentar? Sí,
pero tu retroalimentación ha sido descriptiva. Has explicado, tú mismo has explicado. Eso no debes tú mismo, en base a la respuesta que te den, tú mismo no debes llegar a decir correcto o incorrecto, no, sino en base a preguntas. ¿Ah? Dice acá, IO adapta su enseñanza, retoma una noción previa necesaria para la comprensión, intenta otro modo de explicar o ejemplificar el contenido, o reduce la dificultad de la tarea para favorecer un avance progresivo, ¿no? De repente tú te das cuenta que el estudiante no está llegando al nivel adecuado, entonces tú dices, entonces ya no van a reconocer todos, sino solamente reconozcan dos. Eso es disminuir el nivel, o cambia la oración por una más fácil, ¿no? Cambia la oración por una más simple, donde digas, no, el perro muerde, algo así. Estás bajando el nivel con la finalidad de que los estudiantes respondan, y eso no es lo adecuado. No es lo adecuado. Con lo que tú formas del inicio debes quedarte. Por eso es que uno se prepara para eso. Te preparas para tu actividad de aprendizaje, ¿no? Y preguntas en qué nivel están los estudiantes, qué temas han desarrollado, qué conocen, qué no conocen. Previamente debes investigar todos esos detalles. Son primordiales. Y ni se te ocurra cambiar los ejercicios, depende, no, la actividad, disminuirle la dificultad, no disminuyas la dificultad de nada. Lo que está, te quedas, ¿de acuerdo? Y no describas, porque si bien vas a retroalimentar, está bien, pero va a ser descriptiva la retroalimentación. Profe, entonces, ¿cómo llego al nivel 4? Ya, el nivel 4, aquí, el docente va a monitorear activamente a los estudiantes y les brinda, acá está, mira, retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Este es el ideal, ese tipo de retroalimentación. Bueno, en el primero dice lo mismo, dice el docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos 25% de la acción a recoger evidencia a través de preguntas, diálogos o problemas formulados en toda la clase, o bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o producto. O sea, debe recorrer y buscar, realizar trabajos que ellos estén realizando en el momento de la gestión del aprendizaje. Y ante las respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una ocasión, ojo, mira, una vez, dar retroalimentación por descubrimiento o reflexión, guiándolos en el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia para mejorar, o bien para que ellos reflexionen sobre su propio razonamiento e indiquen el origen de sus concepciones y de sus errores. ¿Cómo se llega a que identifiquen el origen? Con la pregunta clásica. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué analizaste primero? Y de sus errores también aprender. Miren, maestros, si realizan la retroalimentación por descubrimiento o reflexión una sola vez en toda la clase y para todos, con un trabajo que ya hayan terminado, que estén avanzando los estudiantes, con eso vas a obtener tu nivel 4 sin ningún problema. Ojo, esta retroalimentación por descubrimiento o reflexión siempre se hace en base a preguntas que se orienten o que orienten al estudiante hacia la respuesta que ellos mismos deben de dar. Yo no les doy la respuesta. Si tú les das la respuesta, te vas a quedar en el nivel 3. Pero si tú buscas que ellos lleguen a la respuesta en base a preguntas, sé que es complicado, vas a llegar a obtener el nivel esperado. Y esto le gusta mucho a los directivos, al comité de evaluación de ventas. ¿Por qué? Porque ellos son capacitados para este tipo de retroalimentación. Esta es la educación que el ministerio quiere. El ministerio quiere ese tipo de maestros que practican una retroalimentación por descubrimientos. Actualmente está en boga, es lo principal en todas las capacitaciones a las cuales he podido asistir. Todo este tipo de retroalimentación siempre ese tipo de retroalimentación. Bien, ahora sí, pasamos a la parte de preguntas de esta rúbrica, número 3. He visto algunas preguntas aquí, voy a responderla. ¿Con cuánto ya sabiendo? Pero se puede hacer de manera general. Claro, se puede hacer de manera general, como bien estás viendo. Una sola vez para todos y listo. Si en la primera pregunta ya el estudiante da la respuesta correcta, ¿qué hacemos? Si da la respuesta correcta, igual le preguntas, ¿cómo llegaste a esa respuesta? Para que vean que el proceso que ha realizado es adecuado.
No hay ningún inconveniente. Hacer respuesta correcta e incorrecta puede ser retroalimentación. Ya dije la retroalimentación recomendada. El monitoreo y retroalimentación, me dice acá, un momentito, pueden ser en diferentes momentos de la sesión. Mira, ojo, cuando tú monitoreas, el monitoreo está en la primera parte, que es acercarse a los estudiantes y revisar qué es lo que están avanzando. En ese momento tú puedes retroalimentar, pero ya es personal, directo, hacia uno, o solamente al estudiante o a los grupos que se han formado equipo. Pero en un momento de la clase, tú debes retroalimentar a todos con un trabajo, para que acá vean que estás en el nivel 4. Y la retroalimentación que hagas para todos debe ser una retroalimentación reflexiva y por descubrimiento. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahora, si yo, de repente, imagínate, no te alcanza el tiempo para hacer una retroalimentación a toda la clase, o sea, con un solo trabajo para toda la clase, entonces te realizan la retroalimentación individual y levanta la voz para que el comité escuche qué tipo de retroalimentación estás realizando. Así de simple. No, la metacognición es un proceso distinto, tengan cuidado, ¿ah? Retroalimentación y metacognición es distinto. La metacognición es personal, el estudiante responde por propia cuenta qué ha aprendido, cómo ha aprendido. ¿De acuerdo? Puedes utilizarlo para retroalimentación, también lo puedes utilizar de acuerdo al momento de la clase en la que lo utilices. Ten cuidado con eso cuando elaboras tu actividad de aprendizaje. Dice, una vez que llegaron la respuesta correcta después de la retroalimentación, ¿es válido animarlos? Claro, sí. Una vez que ya tú explicas y todo, y ellos dieron una respuesta correcta, y tú retroalimentaste preguntando cómo lo hicieron y todo lo demás, decir, ¿no? Y ahí ponerlos como ejemplo, ¿no? Muy bien, este joven o este equipo tuvo la respuesta correcta en base al proceso que ellos mismos han descrito. Excelente trabajo, felicitar, siempre felicitar. Siempre se felicita en público. Si en la actividad realizamos una adecuada mediación, en efecto no brinda retroalimentación, ¿alcanzaremos el nivel 4? No. A ver, ojo, para el nivel 4 tienes que hacer una retroalimentación, aparte de monitorear, tienes que hacer la retroalimentación por descubrimiento, si no, no llegas al nivel 4, te quedas en el nivel 3. Si haces solamente el monitoreo, te quedas en el nivel 2. Si monitoreas y retroalimentas mal, te quedas en el nivel 3. Si monitoreas y retroalimentas bien, te quedas en el nivel 4. Es que depende, mira, yo, por ejemplo, como le dije de retroalimentación que me están pidiendo, depende mucho de la actividad que des y depende del producto que te den los estudiantes. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Tú obtienes de los estudiantes al final, ¿no?, de tu trabajo, un producto, un cuento. Han cambiado el final de un cuento, imagínate, lo que dijeron al inicio. Entonces, han cambiado el final de un cuento, entonces tú utilizas eso para retroalimentar y preguntar. Muy bien. ¿Y por qué llegaron a hacer si está bien, ¿no? ¿Por qué llegaron a este punto? ¿Cómo llegaron a cambiarlo? ¿Por qué cambiaron tal cosa? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás sobre el cambio? Y ahí vas retroalimentando de esa manera, ¿no? En base a preguntas siempre, ¿no? Esa pregunta, o sea, puede ponerte algún disfraz para llamar la atención de los estudiantes. O sea, no te lo prohíben. No te prohíben ponerte disfraz y esa cosa. O sea, si la respuesta podría ser sí. Como te digo, todo depende de los estudiantes a los que estás dictándole la clase, ¿no? Pregunta bien cuál es el perfil de los estudiantes. Ajá. Un ejemplo de trabajo. ¿De qué trabajo? Específicame, por favor. Un ejemplo de retroalimentación grupal. Ahorita voy a dar otro ejemplo de retroalimentación. ¿Puedo llevar un reloj y revisar su? Sí, claro. Pueden llevar reloj y revisar su tiempo sin ningún inconveniente. Ahorita voy a dar ejemplos de retroalimentación, creo que es parte de algunos todavía no manejan. ¿Cómo le pongo nota al final? Ojo, nosotros en este caso vas a ver un instrumento de evaluación que yo voy a dar para que ustedes vean la forma de evaluación, ¿ya? Ten cuidado, voy a darle, no se llama nota al final. La retroalimentación se hace en el proceso y en el producto. Claro, la retroalimentación se realiza en la parte de la sesión que vas a realizar tú, la gestión y acompañamiento a los estudiantes. Y también puedes realizar una retroalimentación que es recomendable al final, cuando ya obtienes un trabajo terminado de algún grupo o de algún estudiante. Con ese trabajo puedes retroalimentar a todos.
Se puede hacer la retroalimentación elemental descriptiva por experimento de una acción. Ya, ojo, si tú haces una sola vez una retroalimentación descriptiva, te quedas en el nivel 3, ten cuidado. Lo ideal es no buscar retroalimentación elemental ni descriptiva. No. Todo tiene que enfocarse a retroalimentación por descubrimiento y reflexión. Olvídate de las otras retroalimentaciones. Sáquenle su cabeza. El producto solo debe ser por escrito o verbal. Eso depende de la actividad que vas a plantear. Tú puedes establecer un producto escrito o un producto oral sin ningún inconveniente, pero depende de lo que tú vas a pedir, ¿no? Depende de tu actividad. Pero sí puedes utilizar cualquiera de los dos. Ya, a ver, miren. Vamos a hacer un ejemplo a ver. Ya, voy a hablar con los organizadores para que le envíen ahora, al final de mi clase, le voy a escribir para que le envíen. Y a ver, vamos a hacer un ejemplo de una retroalimentación. A ver, una para que ustedes puedan de repente tener en claro. ¿Ya? Mira, ya justamente voy a utilizar un ejemplo. Mira, imagínate que en el papelote ellos han armado un organizador visual. A ver, un momento. Ya, imagínate que en un papelote ellos han armado un organizador visual, pero tú estás, tu propósito es la jerarquía de ideas, identificar qué ideas son más importantes que otras. Vamos a hacer una retroalimentación con uno que esté mal. De repente, en el papelote hay un equipo que lo ha hecho mal, que no ha identificado adecuadamente la jerarquía de ideas. Entonces tú muestras el papelote a todos y preguntas. A ver, primero al equipo, ¿por qué colocó estas ideas al inicio? Y ellos te van a explicar, profesor, yo le coloqué por X motivos. Y ahí tú vas realizando preguntas como, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que estas son las ideas más importantes o que son más importantes que las que están abajo? ¿Por qué creen eso? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el propósito del texto que han leído? Todo eso ustedes tienen que enfocar de acuerdo a lo que ustedes están buscando, claro. Yo estoy diciendo que estoy buscando jerarquía de ideas. Y si lo han hecho mal, es fácil. Ahora, si lo han hecho bien, se han establecido muy bien el orden de la jerarquía de ideas, le preguntas prácticamente lo mismo. ¿Cómo llegaron a ser? Estas ideas son ¿Por qué estas ideas son más importantes que las otras? Ellos tienen que responderte porque aparecen muchas veces en el texto, porque están al inicio, porque el texto se centra en ello. Entonces tú dices, muy bien, entonces estamos acá. Ustedes podrían decir que ese tipo de ideas, ¿cómo la podemos llamar? De repente te dice alguno, ¿no? Esas son las ideas más importantes. Muy bien, entonces lo puedo llamar ideas principales. Y vas anotando ahí si quieres trabajar ideas principales. Y las que están abajo ¿qué tipo de ideas podrían ser? Y si alguno menciona ideas secundarias, coloca. Son ideas secundarias. Ese tipo de retroalimentación es la que tú buscas. Que ellos mismos te den todas las respuestas. ¿De acuerdo? Ahora, como les digo, ese tipo de retroalimentación varía demasiado. Porque yo te estoy poniendo un caso en el cual vas a elaborar un organizador visual, pero imagínate si vas a hacer un cuento, si vas a hacer una exposición, si vas a hacer, no sé, la identificación o reconocimiento de información en un texto. Varía mucho, varía mucho. La retroalimentación varía mucho, pero siempre enfócate en realizar las preguntas para que ellos, por propia cuenta, lleguen a la respuesta. ¿De acuerdo? Por propia cuenta, lleguen a la respuesta. Bien, ¿me preguntan alguna cosita más? Sí, para todo eso es muy poco tiempo. Ay, Dios, eso es lo peor, el tiempo. El tiempo es lo que más nos va a costar. A ver, ¿se puede retroalimentar en forma global o solo tomar un grupo pero haciendo participar a todos? Claro, tú puedes retroalimentar con un trabajo, nada más, y a todos, claro. Y ahora comprobemos, y preguntas, ¿no? ¿Y ustedes, el otro grupo, qué ha hecho? ¿Cómo lo colocó? Y vas recabando la información para poder calificar de repente a todos, porque ojo, eso es ya después que tú has monitoreado a todos, tú más o menos sabes quién está avanzando bien, quién está avanzando mal, quién está llegando a la respuesta adecuada, quién de repente se va a equivocar porque tú has visto que te ha tenido bastantes errores cuando lo has estado monitoreando, o sea, todo depende de la sesión, cómo está, ¿no? Cómo va yendo. ¿Qué tema me daría para el nivel 4? Es que acá el tema
es muy variado. O sea, si tú quieres llegar a hacer una retroalimentación en base a textos, podría ser muy fácil, ¿no? De repente, si utilizas textos narrativos, va a ser simple, ¿no? Va a ser simple porque tú vas a llegar a la respuesta, puedes hacer una pregunta como que, no sé, imagínate quién es el narrador de la historia, ¿no? Y si se equivocan o lo dicen bien, puedes utilizar la parte del narrador para hacer retroalimentación sin ningún inconveniente, ¿no? Preguntar, ¿no? ¿Y por qué creen que él es el narrador? ¿Qué características ustedes le ven como narrador? Y ese tipo de preguntas para que lleguen a la respuesta, ¿no? Los temas son variados, pueden utilizar, si van a, por ejemplo, depende del año también, si van a hacer quinto de secundaria, tendrían que utilizar ya lo que es argumentos, ¿no? Textos argumentativos, o sea, el tema varía de acuerdo al ciclo, ¿no? Se debe colocar tiempo de cada actividad en la sesión. En general se coloca en la sesión el tiempo en general, no preciso en general, pero sí se coloca tiempo para cada actividad, se coloca tiempo. Tú debes tener un tiempo para cada actividad, para que no se te pase el tiempo, debe estar medido con tus tiempos. Bien, ahora sí, avanzamos, que el tiempo se nos va. Ya, la rúbrica 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Esto es un poco más fácil, ¿ya? La rúbrica 4, ojo, de una manera global, mira, ya está la rúbrica 5, que es el comportamiento, y la rúbrica 4, que es el ambiente de respeto, son muy, muy parecidas. Y casi, realizando las mismas acciones vas a obtener el puntaje adecuado. ¿Ya? A ver, ahorita voy a aceptar preguntas, ¿sí? Voy a aceptar preguntas, no se preocupe. Al finalizar estas explicaciones, voy a explicar directamente la rúbrica 4 y la rúbrica 5 y luego de eso voy a aceptar preguntas. ¿Ya? Porque no tengo miedo de que me corten otra vez a las 6 y no haya terminado. ¿De acuerdo? Voy a explicar todo y después acepto preguntas. ¿Ya? Voy a explicar todo y después acepto preguntas. Ya, la rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Se comunica de manera respetuosa. Ojo. Ajá. A ver. Ojo, estoy compartiendo. Confírmame primero si estoy compartiendo, porque me acaban de decir que no se ve lo que estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo? Confírmeme, por favor. Sí, se está compartiendo, ya. Gracias, muchas gracias. Si se está viendo, por favor, la persona que no ve tiene que de repente salir y volver a entrar. Por favor, salga y vuelva a entrar. Ya, a ver, sigo. La rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad, y dice. Acá, se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y le transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Hay que tratarlos bonito. Aunque ustedes no conocen a esos estudiantes, pero tienes que tratarlos hermoso. ¿Ah? Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas. De repente te van a pedir la clásica, ¿no? Para ir al baño y todo lo demás. Se le dice, bueno, ver, la clásica cuando ir al baño. Muy bien, estoy realizando la actividad. ¿Puedes esperar a que termine la actividad o es totalmente necesario que vayas en este momento? Si es totalmente necesario, puedes ir, pero si te puedes esperar a que explique esta actividad para que no te pierdas, te invito a quedarte. Pero si es necesario, puedes salir, ¿no? La clásica de cuando te piden para ir al baño, ¿no? Porque esos chiquitos que a veces tienen unas ganas de salir del salón, no es porque en realidad quieran ir a hacer necesidad, a realizar sus necesidades, ¿no? Sino simplemente quieren salir. O afectivas, en el caso, por ejemplo, que ves a alguno que está triste, ¿no? Ese tipo de cosas, tienes ahí que intervenir. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? De repente puedes ir a lavarte la cara, dándole muchos detalles, ¿ya? Identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. No se olviden, preguntas al final, ¿eh? No se olviden, preguntas al final. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 3. Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, cordialidad o calidez que transmite el docente, debe ser muy amable, ni se te ocurra tratar mal a alguno de ellos, por más que te saque de quicio. Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Importante. Ahora, ¿qué califican exactamente? Voy a trabajar rápidamente esta y la otra rúbrica y luego preguntas. ¿Ya? Nivel 1. No alcanza las condiciones de nivel 2. Dice, si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene. O sea, tú sigues con tu clase, ¿no? El docente observa que un estudiante se burla de otro, sin embargo, lo ignora, no intervienes. Ahí ya perdiste, tienes que intervenir, sea como sea. El docente en alguna ocasión falta el respeto a uno más estudiante, sería muy raro, pero imagínate, ¿no? El docente ignora notoriamente a alguien, ¿no? O sea, que te diga, te levantando la mano, profesor, ¿quiere intervenir? ¿Y tú?
No le haces caso. El docente utiliza apodos o apelativos, no, nombre, ya, nombre, directamente nombre. El docente observa que un estudiante se burla de otro y lo humilla y lejos de intervenir, se ríe. Acá no, acá sí, este puntaje en todos los años que he visto, ¿cuántos maestros? Ninguno ha obtenido este puntaje. La mayoría de los maestros, de verdad, nos dedicamos a esto y todo lo que he podido observar aman la docencia, ¿no? Y es difícil que lleguen a un nivel 1 de esta forma, ¿no? Ya en el nivel 2, el docente es siempre respetuoso con los estudiantes, pero es frío, distante, ¿no? Si bien nos trata con respeto, no le muestras cariño, ¿no? Además interviene si nota falta de respeto entre estudiantes. Mira, dice acá, siempre emplea lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza o de exponerse a una situación de burla. No obstante, frío, ¿no? Porque no logra crear un ambiente cálido, ¿no? Y de seguridad afectiva en el aula. O sea, si bien respetuoso, pones ahí tu barrera con el estudiante, ¿no? Y si nota que hay falta de respeto entre los estudiantes, sí intervienes, claro. Pero claro, de forma también directa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás haciendo eso? Por favor, contrólate. Ese tipo de intervención, ¿no? Ese tipo de intervención, una intervención así, distante, fría, no quieres compatibilizar con el estudiante, ¿no? Nivel 3. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota falta de respeto. Miren, siempre emplea el lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza o de burlo o menoscabo. O sea, siempre con respeto. Durante la sesión es cordial y transmite calidez, practica la escucha atenta y emplea recursos de comunicación, te aproximas, proximidad espacial es cuando te acercas al estudiante, no te vas a pegar a él, pero te acercas a él. Desplazamiento en el aula, gestos, tono y volumen de voz, apropiados a la edad y característica de los estudiantes, ¿no? Si emplea el humor, este es respetuoso y favorece la relación positiva en el aula. Muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando manifiestan necesidades afectivas o físicas. Si nota que hay falta de respeto, interviene también, ¿ah? Por si acaso. Acá, nivel 4, profe. Yo veo que en el nivel 3 ya está bien. Entonces, en el nivel 4, ¿qué hay que hacer? Ojo, miren la diferencia. El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, muestra consideración hacia sus respectos, es cordial con ellos y transmite calidez, siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota alguna falta. Oh, profesor, ¿en qué se está diferenciando? En que muestra consideración hacia las perspectivas de los estudiantes. Esté equivocado o de repente no compatibilice con lo que se está trabajando, tienes que mostrar una consideración hacia lo que él ha dicho. Miren, siempre emplea lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier manifestación verbal o no verbal que transmita sensación de amenaza, etc. Además, este punto es el que te da el nivel 4. Mira, tienes que buscarlo de alguna manera. Muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, es decir, respeta sus opiniones y puntos de vista, les pide su parecer. ¿Tú qué opinas? Y lo considera. Evita imponer lo que él piensa y tiene una actitud dialogante y abierta. Esto es lo que te da el nivel 4, porque lo demás es igual. Esto es lo que te da el nivel 4, lo que dice acá. Además, muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. Profesor, ¿cómo voy a hacer esto? Por ejemplo, acá hay que aprovechar los errores. Si un estudiante no te da una respuesta que tú estás buscando, tienes que respetar esa respuesta y ni se te ocurre decir, no, eso es incorrecto. No, preguntarle, muy bien, ¿cómo llegaste a esto? ¿Y tú qué? Y de repente otra persona, ¿no? ¿Y usted qué opina? Muy buena opinión, miren, compararnos, son opiniones distintas, pero son válidas. Es importante generar eso en los estudiantes. Eso también hace que el estudiante se acomode contigo, ¿eh? Cuando tú formas eso, le das al estudiante, no la razón, sino demuestras que estás considerando y respetando su opinión, el estudiante te mira de otra forma. Llega de otra forma al estudiante.
porque algunos profesores no lo realizan. Ellos quieren solamente transmitir lo que tienen en su cabeza hacia el estudiante, y el estudiante debe pensar como ellos. Y eso no es real. No es real en ningún sentido. Hay que respetar las opiniones de todos. Bien, esta es la rúbrica de observación número 4. No se olviden que voy a hacer preguntas al final para poder terminar. La rúbrica de observación 5, que es regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Acá, las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras. No te olvides establecer tus normas al inicio. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo dirige eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. Los aspectos que se van a considerar: 1. Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Pueden ser formativos, sobre todo, de control externo, de maltrato. Hay que tener cuidado con ese tipo de normas que establecemos también. Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, o sea, si funcionan o no tus mecanismos. Lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión, ¿no? Claro, porque tiene que ser rápido e intervenir directamente. A ver, miren, nivel 1. No alcanzan lo que dice nivel 2, pero dicen en nivel 1 exactamente. Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo y es poco eficaz. Es como, por ejemplo, ¿no? Decir, no se porten mal, que allá afuera está el auxiliar. Por ejemplo, eso, ¿no? Eso es una forma ineficaz. El estudiante no va a hacer caso a eso. Y por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua, o sea, se corta demasiado, porque no has intervenido adecuadamente, con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos, ¿no? Se interrumpe demasiado. No intenta siquiera redirigir el mal comportamiento, o sea, alguien se comporta mal y tú sigues tu sesión, ¿no? No, yo tengo que acabar mis sesiones. No, tienes que intervenir. O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utilizas al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes. O sea, no, pues no hay forma de que lo puedas maltratar. Un jaloncito o algo, ¿no? Una palmadita o algo te lleva al nivel 1. No puedes tocarlo, para nada. Ni mirarlo mal, ojo, ¿eh? Ten cuidado, no puedes ni siquiera mirar mal al estudiante, ni hablarle mal, menos. Nada. No puedes ni tocarlo, es una peta, ¿no? Ejemplos: después de haber pedido varias veces a una niña que deje de conversar, la docente se acerca a ella y la jala de las trenzas. Otro ejemplo: ante el mal comportamiento de un niño, el docente lo deja siempre quieto, o le quitas su lonchera y te la comes. Ese es el que quedas en el nivel 1 en ese caso, nunca utilicen eso. Y a nivel 2, el docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. O sea, tú lo intentas de forma adecuada, por favor, compórtense bien, miren, respetemos nuestras normas y todo lo demás, pero no te hacen caso. Ojalá que no nos toquemos esos estudiantes que vienen a molestarnos a aprender. Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, la mayoría de veces el docente utiliza mecanismos formativos y nunca de maltrato. Olvídate del maltrato. No obstante, la mayor parte de la sesión se desarrolla de manera discontinua, ¿no? Por las interrupciones, ¿no? O quiebres en las normas, ¿no? Impiden focalizarse en las actividades que has propuesto, ¿no? Por las interrupciones constantes. O el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la parte de la acción. Ojo, acá es cuando tú no corriges, sino de repente dices, por favor, miren, que acá está su director. Para nada, no puedes decir eso, no puedes mencionar al comité de evaluación, ¿no? Como asustarlo, ¿no? Es un mecanismo de control externo, ¿no? O miren que allá afuera está su auxiliar mirándolos. No puede. Te quedas en el nivel 2 en ese caso porque tú no lo has controlado. Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, la mayoría de veces el docente utiliza mecanismos de control externo, ¿no? Aunque nunca de maltrato, muy bien, eso es incorrecto. Nivel 2, te quedas ahí en el nivel 2. Nivel 3. El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. O sea, si lo logras. Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, la mayoría de veces el docente utiliza mecanismos formativos, nunca emplea mecanismos de maltrato. Y la mayor parte de la sesión se desarrolla en forma continua, sin interrupciones importantes o frecuentes quiebres de normas o contratiempos. O sea, en el nivel 3 es lo adecuado. Pero ¿cómo llego al nivel 4? El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento.
siempre. No solamente unas cuantas veces y las otras veces de repente utiliza mecanismos externos, no, siempre. Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado de los docentes, siempre utiliza mecanismos formativos, nunca mecanismos externos, ¿no? Ni de maltrato, para nada, tú mismo lo solucionas. Toda la sesión se desarrolla de forma continua, sin interrupciones, quiebres de normas o contratiempos, y la continuidad de la sesión permite avanzar las actividades de aprendizaje. Acá es cuando tú corriges tú mismo, siempre, y de forma adecuada. Intervienes de forma adecuada. Hasta seguro que hay muchas preguntas, ¿sí? Por fin llegué a terminar. A ver, lo que nos queda de tiempo, de repente, si nos permiten quedarnos, nos quedamos un rato más. Por favor. Preguntas. A ver. Si lo dejas ir al baño y ya no vuelve, tienes que intervenir. Pero en un momento, a ver, vamos a ver qué pasó con su compañero, de repente mandar a otro estudiante. A ver, por favor, usted puede ir a verificar qué pasó con su compañero y venir y decirme qué sucede, no va a ser que le haya pasado algo. Tienes que intervenir de todas maneras, es un mecanismo de intervención, ¿no? Si un estudiante se burla de otro, ¿qué hacer? Ahí tienes que intervenir, preguntar qué pasó, qué sucede, por qué ese comentario, usted lo cree adecuado para una sesión, observe, mira las normas que hemos formulado, de repente hay que añadir una norma más. ¿Qué dice? Y preguntarle, hacer que reflexione de su propia actividad. Respecto al monitoreo y a la evaluación en los 3 momentos, ¿cómo podría registrarlo? ¿Puedo tomar mi lista de cotejo y ir colocando las notas? Claro. Sí. En tu lista de cotejo la tienes que tener a la mano, porque vas a tener que evaluar siempre. Tu lista de cotejo a la mano, tienes que estar evaluando. Mecanismos formativos son aquellos en los cuales tú buscas que el estudiante comprenda por qué ha hecho mal. No regulas tú solo, sino que el estudiante comprende su error en base a una sociedad en la cual nosotros vivimos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me dicen, ¿no? A ver, espérate, ejemplos, ¿qué hacer con hiperactivos? Palmaditas en el área para captar la atención, sí, pero eso no corrige, cuidado. Si a un estudiante le duele el estómago, y a ver, vamos con un ejemplo. A ver, imagínense que un estudiante se burló de otro, ¿ya? Yo lo detecté, entonces, lamentablemente detengo mi sesión en ese momento. Me acerco al estudiante y directamente, sin que